Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Y aquí estamos en la previa. No soy Ariel Nazario, soy Carmen Enid Acevedo. Estoy esperando que Ariel Nazario llegue a los estudios de Bonita Radio. Este es el programa que Ariel hace sobre análisis político, más allá de los partidos políticos en Puerto Rico. Político en mayúscula, el macro de lo que está ocurriendo a nivel de las políticas sociales, económicas, legislativas en Puerto Rico y en el mundo entero. Recuerde que estamos en bonitaradio.net, que seguimos en ustream.tv/channel /Bonita Radio, YouTube. Estamos en esas redes, plataformas diversas como iTunes, iVoox, en Facebook obviamente y en Twitter Bonita_Radio. He querido tomar el micrófono hoy para hablar de dos asuntos que me parecen importantes, están ocurriendo en el mundo y que Puerto Rico, dado una prensa con poca capacidad de análisis y de profundidad, no está tocando. Y tiene que ver con la violencia en México, pero más allá de la violencia de los narcos, la violencia que se ha institucionalizado desde lo que parece ya no ser una marginalidad, sino una oficialidad de narcovida, de narcoeconomía, de narcosocial, de todo lo que tiene que ver con los asuntos narcos. Buenas, Ariel. Buenas. Tarde, pero seguro. Está tarde, pero seguro. Menos mal que ha llegado. Él se cree que nos amedrenta con ese carnet del Senado. O sea, es que son terribles. Ariel, cogí... Carmen Enid, bienvenida a la previa. Gracias. No sabes cuánto te habíamos extrañado y cuánto deseábamos que estuvieses con nosotros. Y O sea hoy particularmente, que voy corriendo debajo de la lluvia, Sí. eres el bueno, ángel de la guarda. Fíjate que quizás le podemos dar ese update, como dice Susan Soltero, a los cyberescuchas. El problema es que en Puerto Rico está lloviendo de una manera Increíble. Descontrolada, Sí. por las mañanas y por las tardes. Sí, correcto. O sea, entonces nos dejan un poquito de sol entre mediodía y 3 de la tarde y Con después... mucho calor. Exacto, con mucho calor. Pues, este es el ¿Tú crees trópico. que es algo, un fenómeno? Este es el trópico en que vivimos. El fenómeno del trópico. Sí. O sea, a mí cuando la gente No me tiene pregunta... nada que ver con las pero, encuestas. Pero que mucho llueve en este país. ¿Tú quieres hablar de las encuestas? No. Bueno, yo tengo una No primera necesariamente. propuesta, como Sí. yo sé que tú te vas temprano, después Sí. tocamos Sí. las encuestas. Le decía yo a nuestros cyberescuchas que yo creo que en Puerto Rico hay un problema mediático de incapacidad de análisis y profundidad Correcto. y de interés en los asuntos que no son puertorriqueños y todavía los de aquí los tocan muy mal, Muy bien. ¿verdad? Con el perdón de los compañeros que aprecio y los colegas, pero me parece que la prensa tradicional está haciendo un servicio flaco a este país desde la información. Y no se diga que no hablan del asunto México, violencia, institucionalidad dictatorial desde el PRI, el Partido Revolucionario Institucional Mexicano, y lo que está pasando con los normalistas de Iguala y Correcto. más cercanamente la región de Achosinapa. Que tú y yo lo hemos tocado en nuestras respectivas columnas de Facebook. Exacto, nosotros hemos hecho lo propio ahí y pensaba yo, y no lo compartí contigo cuando te dije que quería venir al Sí. programa. Yo te voy a hacer una primera pregunta a ti y después yo voy a partir de lo que he estado leyendo y lo que he estado hablando con mis amigos y amigas mexicanas, que los llevo en el corazón profundamente porque están golpeados y están tratando de hacer un trabajo, sobre todo los periodistas, diferente en México y cada vez se les hace más difícil. Una de las cuales, una compañera de Cancún, fue secuestrada por la institucionalidad en México y no les digo todo lo que le pasó, está viva, pero ha sido víctima de la violencia. Yo te pregunto, Ariel, ¿dónde tú ubicas en el siglo XXI el problema de la violencia institucional en México? México es un país interesantísimo. Y te digo interesantísimo porque uno tiene que salir de Puerto Rico y compartir con otros hermanos centroamericanos y latinoamericanos para uno percibir México en su perspectiva más correcta. Estamos acostumbrados a pensar en el inmigrante mexicano, el pobre, y estamos acostumbrados a pensar quizás en los artistas mexicanos de novela, pero nosotros al compartir con
amigos y hermanos centroamericanos nos damos cuenta de una clase dominante en México que posiblemente ubica esto en términos que, como diría un amigo mío puertorriqueño nacido en México, que se quedó corta la revolución zapatista. O sea, los mexicanos y en su clase dominante ya han llegado a tal grado de corrupción que en realidad han institucionalizado, como tú bien lo señalas, la violencia, apoyados, no importa en lo que sea, para poder mantener el control del poder y el control de la riqueza de un país tan inmenso, tan grande, tan increíble como es México, en términos de recursos, en términos de todo, y esa dominación se extiende más abajo de la frontera, de la misma manera en que se alega el abuso de la frontera del norte con los mexicanos, tú encuentras a los centroamericanos alegando el abuso de México con ellos. Yo, obviamente, como nací bajo la represión, nosotros somos reprimidos por el miedo, por sembrado en nuestro ser. Creo que no tenemos la capacidad, a menos que estudies, de imaginarnos lo que está ocurriendo en México. O sea, como bien tú señalas, en México están matando diariamente a todo el que sea disidente en todos los órdenes. El disidente local, el disidente sindical, el disidente periodístico, el disidente nacional, el narcotráfico, la contranarcotráfico, las Fuerzas Armadas corruptas, la policía corrupta. O sea, es un Estado con unas fronteras definidas y con un gobierno, pero descontrolado todo. ¿Cómo llega a eso? ¿Qué ocurre? Pues mira, yo creo que los normalistas van a tener, no va a ser en vano el sacrificio de los normalistas. Yo creo que el sacrificio de los normalistas está llamando la atención para una respuesta de toda la sociedad mexicana. Ahora bien, que no ocurra lo que ocurrió con los estudiantes hace muchos años. Tlatelolco, Correcto. Los en mataron. la masacre de 68. Y la revolución fue breve, el levantamiento fue breve. Sí. Y quizás este problema en México, la brevedad de las revoluciones sociales, no sé. Pues mira, yo voy a hacer análisis contigo. Yo le voy a pedir a nuestra técnica Kimberly Torres, que siempre es muy eficiente, que nos dé la oportunidad de seguir de largo, porque el compañero se tiene que ir a las menos 15. Sí. Mira, yo, además del asunto de la violencia por la violencia, ¿verdad?, que veo en la sociedad mexicana, quiero dar un poco de trasfondo personal. Yo siempre he dicho que yo tengo con México algo del pasado que no está ahí, o sea, que yo no lo conozco, porque mi vinculación con México ha sido muy temprano en la vida. Okay. Y no por conocer mexicanos en Puerto Rico. México. O sea, yo voy a México en 1990 y estuve yendo a México hasta el 2003 anualmente. Periodísticamente por trabajo, pero también fui a México por buenas amigas y amigos que tengo allí. Okay. O sea, mi vinculación con México va desde eso, amigos en todas las clases sociales, okay, amigas periodistas que son de una clase trabajadora. Eso es una sociedad donde hay dos clases, básicamente. Allí la clase media no existe. Hay algunos visos de clase media a partir de, yo diría que básicamente desde el 80, pero son mínimos. Pero también tengo amigas muy pobres, amigas que viven de las organizaciones no gubernamentales, del trabajo, de derechos humanos. Tengo amigas también blancas de dinero. Okay. Así es que un poco yo lo he podido ver en una edad de menos conciencia, ¿verdad?, de la que tengo ahora. Pero eso que tú dices para mí está muy claro en México. Hay un planteamiento de la dominación de un partido institucional que fue por 70 años el dirigente, el cuerpo político dirigente de ese país. Y lo terrible es que regresó, ¿verdad? Entonces yo tengo una mirada a partir de ciertas lecturas que he hecho, y voy a mencionar la que me parece que es más importante, y todo el que quiera hacer análisis de la situación de México debería estar leyendo el blog de David Pavón Cuéllar, que es un sociólogo, psicoanalista mexicano que vive en Brasil. Okay. Y David Pavón Cuéllar llamó a esto el estado de excepción Mars y Lacan en Ayotzinapa.
¿verdad? Un poco se mete en el análisis marxista y lacaniano Sí. sobre lo que ocurre en México. Pero déjame, para Y lo unir- que tú planteas tiene una no, es que pertinencia quiero con unir ese un análisis. elemento a por donde viene. Hablamos del PRI, pero hablamos de la izquierda matando a los estudiantes. La Exacto. izquierda. Exacto. Entonces, cuando lo miras, cuando hago lectura de este artículo, muchas de las cosas que plantea, ¿verdad? Es un artículo que parte de la teoría, pero tengo que decir que está escrito para que cualquier persona con capacidad de análisis y con algunos conocimientos mínimos de lo que es Lacan y lo que es Marx, pueda entender la teoría que está tratando de establecer en la praxis de la situación mexicana. Y hay dos miradas que me parecen geniales de este asunto. Él trata de establecer que obviamente es la dictadura del PRI, esa lucha por mantener los poderes, los grupos más de poder, el control sobre todos los bienes, las riquezas, la socialización mexicana, ¿verdad? Es que el producto de la sociedad mexicana sea el que ellos determinan debe ser. Una sociedad homofóbica, una sociedad opus dei, una sociedad anti-indio, racista, etcétera, etcétera. Pero dentro de esas fuerzas, además de la responsabilidad del PRI en todo esto, hace alusión a dos imaginarios que a mí me parece que da en el clavo, porque es mucho de lo que nosotros vemos aquí en el discurso periodístico y mediático. Dice, los medios, los periodistas, y menciona 4 periodistas por nombre y apellido, hacen de los normalistas lo desechable de la sociedad mexicana. Y por eso se justifica que los maten. Por eso se justifica que los tiren a los perros. Y ese análisis, esa mirada, es la que yo entiendo nosotros deberíamos estar haciendo para precisamente lo que olvidó o lo que olvidaron 7 generaciones de mexicanos que no se acuerdan lo que hizo el PRI en esos 70 años. Nadie, ningún ciudadano del mundo olvide con relación a sus países. Y yo obviamente tengo que hacer la analogía con Puerto Rico, porque a veces, y esta mañana un compañero lo estaba diciendo, en lo que se ha convertido la prensa televisiva en Puerto Rico, unos protagonistas del socialité que hacen alusión a sus opiniones en medio de la noticia, con mucho ojo que no se conviertan en los verdugos de cierta sociedad en Puerto Rico, y es mejor que los maten. Y entonces se hagan desechables. O sea, y ahí es donde yo creo que nosotros responsablemente tenemos que mirar a México. Carmen, yo creo que esto lo he discutido contigo antes, pero en los pasados días discutí esto con mayor frecuencia, porque lo estoy percibiendo en Puerto Rico. En Puerto Rico estamos perdiendo la capacidad de mantener foros donde se puedan sostener discusiones serias, completas y objetivas sobre problemas. Esto se reduce a que para poder llevar un mensaje entra en juego lo que tú estudiaste en tu escuela, Lippmann, con propaganda pagada. Exacto. Que obviamente es a beneficio O de lo los que es que peor, viven. la teoría de Goebbels. Exacto. Bueno, por ahí viene la otra, correcto. Claro. Por ahí viene la otra. Que las grandes masas entienden la mentira y la mentira rapidito. Y la repites 3 veces y todo el mundo se la cree. Correcto. Y entonces caemos en que primero no vamos a entender los problemas del país, no vamos a poder discutir responsablemente las soluciones del país, y eso lo que va a llevar es que volvamos a caer en toda esta en un país durmiente que cuando despierte va a ser muy tarde. Y Yo siempre recuerdo, y perdóname, Sí. te interrumpo para decirte que siempre recuerdo a Tati Fernós cuando una vez en esta discusión de hacia dónde iba Puerto Rico se planteaba Haití no siempre fue así. Haití no siempre fue un país tan pobre. No. O sea, no, Haití fue un país rico. No. Era pionero. Un país Rico y pionero. y próspero. Próspero, rico, pionero en libertad, pionero en ideología, primero en justicia, en el hemisferio. Y mira dónde está. Exacto. O sea que es un poco lo que tú estás trayendo
Por eso es que yo insisto en que se trata de la zona de confort versus la capacidad de convertirte en un país a lo mexicano, a lo haitiano. A lo mexicano, a lo haitiano no estamos hablando de la gente, ¿verdad? A lo que se han convertido esas sociedades hoy, que tenemos que estar mirando y haciendo análisis de lo que pasó en Tlatelolco en el 68. Como tú dices, los militares asesinaron. ¿Quiénes asesinan aquí? Son los portavoces de un gobierno militar, pero de la izquierda mexicana, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú te confrontas con el estado de excepción que plantea Pavón. O sea, siempre hay una singularidad y siempre hay una excepción. Vamos a mirarla, vamos a hacer análisis, porque lo más terrible que yo le decía a María Elba Torres, la compañera que tiene Veo Veo aquí en Bonita Radio, que es mexicana. María Elba tiene una pata mexicana y una pata puertorriqueña. Okay. Su mamá es mexicana, vive en México, de hecho. Y hablábamos esta mañana y yo le decía, lo más increíble es que la institucionalidad, esa institucionalidad que desecha, que establece quiénes son los buenos y los malos, que también es una mirada mediática del siglo XXI, ¿verdad? Donde los buenos se aupan con esta oficialidad, porque es la oficialidad próspera, y ya mismo hablamos del caso de Chile y de la dictadura chilena. No, y de cualquier otra dictadura. Pérez Jiménez en Venezuela. Había una gente buenísima, gente muy buena, que se adherían a Pérez Jiménez por la estabilidad, la llamada prosperidad, etcétera, y eran personas muy buenas. Exacto. Y entonces, ¿cómo es que lo que ahora nos falta, que yo espero que Pavón de Cuéllar lo mire en algún momento, y esto es una mirada mía que la discutí con una mexicana, la psicóloga María Elizabeth Chávez, el otro día, ¿cuándo le hacemos el psicoanálisis a algunos miembros de esa población, de esas 7 generaciones que ha tenido México en el interín entre el PRI y otros partidos, que volvieron a elegir ese partido? Porque definitivamente algo se olvidó. Algo quedó enterrado por la zona de confort. Se me dificulta ese análisis también, porque México no ha sido Chile. En México todavía hay 60, 70 millones de pobres, ¿verdad? Chile sí logró, bajo la dictadura, cierto progreso. Entonces aquí es donde es interesante. ¿Tuviste la película No? No, ¿La viste? No es sobre el plebiscito chileno del 88, no la vi. Que derrotó la campaña de publicidad que derrotó a la dictadura de Pinochet. O sea, la gente quiso entonces abrir el sistema democrático y que no siguiera a Pinochet. En esa película, el planteamiento básico es: los izquierdistas o la coalición, porque era una coalición, querían hacer una campaña de publicidad que planteara lo negativo de la dictadura. Lo negativo de la dictadura, empecemos por los desaparecidos, por la violencia en las calles, ¿verdad? Todo lo que pasaron las madres que perdieron a sus hijos, que están desaparecidos, nietos desaparecidos, los secuestros, todo, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo panfletero, por de alguna manera llamarlo, de la izquierda chilena, quería traer ese imaginario. ¿Qué pasa? El director de esa campaña, a nivel de publicidad, de copyright, de los elementos creativos, era un joven que, aunque era partidario del no, era un pequeño burgués que trabajaba en una agencia de publicidad de derecha, que su director era amigo del ministro de Información de Pinochet y amigo del general y todo. Y el hombre trae lo que en aquel momento, y todavía hasta cierto punto, la publicidad mira como estrategia, y es el estado benefactor de las cosas. Es que tenemos que estar mejor. Es que la publicidad tiene que ser chijichija. Te tiene que dar de alguna manera un elemento de satisfacción para tú poder adherirte al producto. Esa es la zona de confort que hablamos. Nadie se cuestiona si secuestraron al vecino, a la hija del vecino, y no le devolvieron al hijo y allá la mataron, y al hijo se lo dejaron a un general, porque mi estado hoy
es de mucho confort. Lo estoy viendo, tengo que hacer filas, el petróleo está vendiendo muy bien, todo a nivel de infraestructura, esto es ¿verdad? Aunque no se miraban los pobres de la minería. El estado de confort que tú hablas es el que yo también llamo el estado de conciencia de autoseguridad, particularmente vinculado a la anexión, Exacto. al pensamiento Entonces, anexionista. esa es la analogía que quiero hacer con Puerto Rico. Sí. ¿Hasta qué punto, si nosotros tenemos una elección mañana, de nunca más estos gobiernos corruptos, o sea, de cambiarle el perfil al político que vamos a elegir, lo que tenemos que decirle a la gente, esto que te vamos a presentar nos va a dejar continuar con el estado de confort, pero otro va a ser el protagonista. Y ahora mismo yo creo que Puerto Rico se encuentra en esa disyuntiva. ¿Qué nosotros vamos a hacer con cada 4 años? Elegir gobiernos que cuando los miramos, cuando los tenemos ahí arriba, no nos representan nada, nos quitan. Independientemente de las 1, 2, 3 personas que sabemos que hacen su trabajo. Claro. Porque yo creo que en todos los gobiernos siempre hay uno, Sí, en la legislatura, sí. en las agencias de gobierno. Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de ¿Sabes? acuerdo contigo. Y ese estado de confort, aplicado el análisis a nuestra sociedad, es el mismo que evita que se dé ese paso adicional hacia reformas verdaderamente significativas. Me explico. Esa cosa de confort, esa cosa es la que evita el que tú tengas leyes penales más justas. El que bregues con el problema de la criminalidad de una manera más científica, de una manera más justa, entendiendo que el hambre está íntimamente relacionado con la delincuencia. Ese mismo confort es el que evita el que tú abras puertas hacia otros lugares del mundo, que mires hacia el sur, Exacto. que mires hacia el este, que mires hacia el oeste, y que no circunscribas tu mirada hacia el norte. Ese estado de confort es el que te provoca temores que son los que evitan la reforma, la verdadera reforma. ¿Cómo no? Carmen, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que lo trajiste, porque es ese confort, es el que pone a algunas personas a pensar y a elaborar primero la ruta de escape. Confort y ruta de escape, y que se quede el lumpen, que se quede lo que sobra, porque lo que sobra no es importante. Exacto. Entonces, ahí es que yo creo que el análisis de Pavón de Cuellar nos aplica a todos los ciudadanos que vivimos en países de tanta desigualdad. Porque no es solamente México, no es solamente Costa Rica, no es solamente los países llamados del tercer mundo latinoamericanos. Este país tercermundista, Puerto Rico, vive unos niveles de desigualdad brutales, de derechos humanos, de económicos, sociales, de oportunidades, etcétera. Y yo creo que empecé por la crítica, ¿verdad? A los medios que no nos provocan, que no son sustantivos con relación a estos asuntos. Es que yo creo que siempre tenemos que recordar que Bonita Radio eso es lo que trata de establecer, Claro, ¿verdad? claro. Lo que tú haces en tu programa, yo siempre le digo a la gente, si usted quiere saber y quiere tener idea de por dónde van los tiros a nivel legislativos y políticos en Puerto Rico, tienes que escuchar a Ariel, porque es un análisis completo, es un análisis de otras referencias. Yo no sé si me explico cuando digo que hago una diferencia entre México y Puerto Rico. Y es que siempre el que llamado estado de confort, para usar el tema que estamos hablando, en Puerto Rico está íntimamente relacionado a la capacidad de la clase dominante de Puerto Rico de poder salir huyendo, ¿no? Mientras en México es diferente. En México, como está la riqueza en ese país, la opción entonces es matar todo aquello que puede interrumpir el orden, el confort. Y eso incluye a los normalistas, que no es otra cosa que los voluntarios que van a ir a enseñar a la gente a leer, a escribir, a pensar, a darse cuenta, a crear conciencia del abuso y de la desigualdad. Los matas, rompes ese germen que está dañando y que te puede hacer despertar al indio durmiente, al pobre durmiente. Tú mantén la clase pobre lejos por allá
y deja que la clase dominante pueda seguir disfrutando. En el caso nuestro, pues como la riqueza es otro tipo de riqueza, es una riqueza de consumerismo, particularmente. Sí. Plástica. 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 Pues entonces, esa capacidad se la pueden llevar al hombro, se la pueden llevar en el bolsillo, correcto, ¿no? Y una vez no quede nada más, pues aquí que se queden los que vamos, el Walking Dead, los que vamos a caminar por ahí buscando y comiéndonos unos a los otros, quizás, porque se va a acabar el mundo cuando Sí. esas cosas pasen. Mira, yo tengo la satisfacción de contar aquí, tú lo sabes y te lo he dicho muchas veces, con un grupo de productores como ustedes, pero sobre todo con un grupo de técnicos que son jóvenes, que se han quedado en nuestro proyecto independientemente de que, ¿verdad?, la gratificación económica en este momento es mínima, pero se han quedado por dos cosas. Y yo lo miro porque son jóvenes que apuestan a los proyectos incipientes, a los proyectos que empiezan alternativos y terminan siendo dominantes, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Que domine la razón, que domine la complejidad, que domine el intelectualismo, que este país vive una capacidad, un momento de antiintelectualismo brutal. Y eso a mí me da esperanza. El hecho de que Marcel, Kimberly, Iris, Natalia, que no está en este momento, Loren, se quieran quedar en un proyecto como este, empujando, porque todos estamos empujando, me da la esperanza de que Puerto Rico todavía tiene personas que creen en que el estado de las cosas debe cambiar y debe cambiar para mejorar, porque no es cambiar por cambiar, ¿verdad? La economía del siglo XXI está cambiando los medios de comunicación de una manera vertiginosa. Yo no digo que para bien, pero yo creo que ese cambio abrupto por la crisis económica que vive la publicidad, por la crisis económica que viven los grandes medios, nos va a sacar estos medios que realmente están haciendo la diferencia, que es lo que debe pasar. Yo abogo por la profundidad. Yo siempre le digo a mis amigas y a mis amigos que podemos escuchar a Iris Chacón. Yo, dentro de Iris Chacón, tengo de esa música, tengo miradas interesantísimas y mis amigos y mis amigas también lo plantean y nos vacilamos y trivializamos, pero tenemos que ir a María Calas y tenemos que ir a otras miradas que nos den otros referentes, ¿verdad? Por eso quería hablar de México. Pero si hablamos del asunto del no, la zona de confort, tenemos que llegar a la encuesta. Y yo creo, la pregunta para mí, en ese sentido a ti, desde el lunes estoy mirando una encuesta que si yo le tenía críticas a la encuesta del Nuevo Día, ahora realmente es más evidente. Los titulares son brutales en contra de la institucionalidad Partido Popular. Primero, que a mí me parece que es una encuesta dirigida a atacar la institucionalidad del Partido Popular, la vigencia del Partido Popular. Si tienen razón o no, eso es otra cosa. Lo que pasa es que me gustaría, ¿verdad?, que como que lo trajeran más allá de una encuesta. Los resultados y cómo tú los ves. Yo tengo mi opinión, pero quisiera que tú me dieras la tuya. Y partiendo de lo que tú ves de la manera en que se hizo la encuesta y de lo que dice a 2 años de las elecciones. Yo comencé contigo hablándote de mi gran preocupación por la ausencia de una discusión sobre Puerto Rico amplia, seria, verdadera. No sujeta a intereses creados ya sea desde el punto de vista económico, como son los de, ejemplo, Elías Gutiérrez, que trasciende del gran académico a una persona que tiene intereses envueltos en lo que está ocurriendo económicamente en Puerto Rico, y también pues a unos grupos poderosos que controlan los medios de comunicación y que optan porque el mensaje sea un mensaje, como bien tú señalas, de 5 minutos, y un mensaje para producir los resultados que vemos en las encuestas. Yo no estoy defendiendo el gobierno, nunca lo voy a defender totalmente, ¿no? Yo creo que el gobierno ha sido responsable en tanto y en cuanto ha sido incapaz de poder desarrollar, por estar haciéndole el juego a la propaganda. Hacerle el juego a la propaganda consiste en no haber venido ante el país y haber dicho las cosas como hay que decirlas. Aquí lo dijimos en los programas
lo venimos diciendo, lo señalamos cuando la administración de Fortuño, que ya estábamos aquí en Bonita Radio y dijimos que aquello era ilusorio estar hablando de un crecimiento de mentiras. Y lo mismo ha ocurrido en esta administración en términos de poderle decir al país cuál es la dimensión del problema estructural y del daño que ha ocurrido. O sea, tenemos que esperar a que se derrumbe el sistema de educación para saber que el sistema venía dando cantazos. Tenemos que esperar que se dramaticen y se vuelva a dramatizar, o tenemos que esperar a que dentro de 5 años vuelva a tomar importancia un niño impedido para decir que no se está cumpliendo con, o sea, hemos pecado de eso. Entonces le hemos hecho el juego a las encuestas. Para mí las encuestas demuestran un estado de locura de todo el mundo. Y yo no sé si es el caos lo que en ocasiones pone a la gente a disfrutar. Cuando digo gente, algunas personas. Sí. Esas encuestas a mí no me sorprenden, en lo absoluto. No me sorprenden, no me han dicho nada nuevo. Pero entonces, ayer estaba escuchando anoche a un comentarista haciendo un punto bien interesante. Anoche, y esto amigos de Bonita Radio y de la previa, la semana que viene Lorenzo Villalba está en Washington y se supone que llamara hoy, pero a mí se me olvidó llamarlo. Pero el miércoles que viene vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en Estados Unidos. Ayer, aparentemente, los republicanos han ganado a diestra y siniestra, por todos lados. Sin embargo, cuando tú miras los números de Obama en términos de la economía norteamericana, ha progresado. Ha progresado. O sea, que tú te dices, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Pues ahí vemos, eso es propaganda, la propaganda, y obviamente los errores de él en términos de una política de asuntos exteriores nefasta, de mantener ese país en la guerra y todo lo demás, pero eso no reacciona, eso no tiene una reacción de la derecha. La reacción de la derecha es a base de que te quieren meter el socialismo con el programa de salud, etcétera. Pues aquí, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una gente que nadie le puede decir pare, no diga mentira. Por ejemplo, a mí no me puede decir nadie decir que el cambio de gobierno va a producir que al otro día aquí llegue prosperidad alguna. Eso es falso. Claro. Pero nadie se lo dice. Y yo tengo que decir que ayer, el lunes, realmente hay una columna en El Nuevo Día de Wilda Rodríguez, con quien no comparto muchísimos análisis, pero creo que tienes razón cuando dice, el PNP no le está dando más duro al Partido Popular porque cuando lleguen en el 2016 van a hacer lo mismo. No pueden. No hay manera. Y está pasando en la Asamblea Legislativa. Y les pasa en la Asamblea Legislativa. Tú lo estás viendo, la oposición es una oposición leve, ausencias marcadas, viajando. No hay, por lo menos cuando el Partido Popular era minoría, por lo menos hubo altercados, gritos, conatos de motín, digo en el sentido cómico, ¿no? Pero en el sentido sí, porque iban a pelear, hubo momentos en que se iban a dar las bofetadas allí. Claro. Pero esta vez todo es pasivo, nada. No importa, bueno, yo porque creo que no pueden comprometerse. Y ahí yo le añadiría el asunto de que no se pueden comprometer la falta de compromiso de cada uno de esos legisladores en minoría. Hace tiempo que en Puerto Rico, y yo me imagino que si hacemos un análisis, y Noam Chomsky lo ha dicho muchas veces, James Petras también, sobre el asunto de las elecciones en Estados Unidos, que tenemos unos políticos que asisten exclusivamente al disfrute del poder y no al del compromiso con su país. Claro que sí. Entonces, si tenemos esos cuadros de políticos, pues no, pues. Y no solo eso, Carmen Enit, porque es que empíricamente ocurre y se ve. Se ha medido, estoy hablando del sistema político norteamericano, que aplica mucho a Puerto Rico, el modelo, porque es en la misma naturaleza, ¿no? En su formación, en su diseño. Y tú ves como en los momentos de crisis grande se responsabiliza a las instituciones por la crisis, mas sin embargo los individuos que son miembros de las instituciones individualmente sobreviven. Exacto. Y mantienen reelección. Y tú dices, pero ¿cómo van a reelegir este bandido? Y siguen siendo reelectos y vuelven a ser reelectos, a pesar de que la institución en conjunto está totalmente desprestigiada. Y ese es el caso de que tú estás hablando. Personas con agendas muy personales que son parte de una institución que se desprestigia
con razón o sin razón, mas sin embargo siguen siendo personas que son electas por la gente a los pueblos, a los puestos, y siguen repitiéndose y establecen caciquismo. Y eso es un fenómeno muy interesante, y yo creo que es un fenómeno producto nuevamente de la ausencia de educación política, y yo responsabilizo a los medios, a la gente que ¿Tienes domina la responsabilidad? propaganda, como responsables de no haber ayudado, porque a veces incluso nos vienen con proyectos que son proyectos absurdos, y ya tú sabes a qué me refiero. Y se convierten entonces en parte de la noticia, como bien dice el compañero Francisco Quiñones, que de hecho estoy buscando la nota. Francisco Quiñones dice esta mañana, es un compañero periodista de muchos años, trabajó en el San Juan Star, trabajó en el Vocero, cerraron el San Juan Star, cerraron el Vocero y él se quedó sin trabajo. Ahora tiene un programa de radio en Radio Atenas, en Manatí. Y Francisco dice, ¿dónde quedó aquel periodismo en que el periodista no era protagonista? Cuando no se escuchaban en los reportajes, fulano me dijo, o él, yo hablé con él, o yo estuve allí y participé. A mí me enseñaron que la importancia me la da el evento o el entrevistado y que uno nunca busca ser protagonista, sino que la noticia protagonice. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando tú desvirtúas el principio periodístico y estableces que lo que es importante eres tú, pues entonces, ¿dónde quedó la pregunta inteligente al gobernador? Gobernador, no es posible que hayan 22 asesinatos, que usted diga que la educación por género en las escuelas no es importante. Porque se ha establecido la educación como un foco e incluso es contradictorio con su política gubernamental, que usted dice que lo más importante de su gobierno es la educación. O sea, ¿dónde está esa pregunta? Pues no puede, porque si me voy a centrar en mí, en que yo hablé con él, en que me senté con él en el Palacio Rojo, en que me senté con él en el Salón de los Espejos. O sea, pues, mira, es nefasto, es patético. Pero si no hacemos estos análisis y no nos hacemos la crítica que nos tenemos que hacer, pues me parece que volvemos, le hacemos un servicio flaco al país. Cuando tú dices la responsabilidad de los medios, yo pienso en David Pavón Cuéllar y este asunto de que la mirada de lo desechable, el mote de lo desechable de los normalistas, ha venido siendo construido por esas institucionalidades, llámese periodismo, llámese partido PRI, etcétera. Y aquí voy a hacer un calce para hablar contigo brevemente sobre un asunto que también la gente en Puerto Rico ha dejado fuera. Bueno, yo creo que el análisis de Iguala no se ha hecho. No se ha hecho en ningún lado. Aquí no se ha tocado. No, exacto. En Puerto Rico, yo no sé, los medios explicación. Los medios oficiales no dicen nada. Eso es. Aquí se preocuparon por las nenas que secuestraron, que nos preocupamos todos en África, sí. Y no se han preocupado por normalistas que han asesinado en un estado de narcotráfico, y sigues prendiendo las novelas y preocupándote por los artistas, actrices y actores mexicanos. Exacto. Y nos preocupamos por Univisión. Y por Univisión. Que los dueños son unos americanos. Que podemos ir a eso ya mismo. Y es que la filosofía de un normalista es la filosofía de la educación para la revolución. Para eso es que se construye el entramado teórico normalista. Son los campesinos que estudian para revolucionar de alguna manera y cambiar el estado de las cosas que lo mantiene en esa pobreza extrema, ¿verdad? Sin oportunidad, sin acceso a la educación, etcétera. Pues yo quiero recordarle al país que en Puerto Rico existió la escuela normal. La filosofía normal la trajo en los años 40 y 50. La instrucción en Puerto Rico. Por Dios, ese es el objetivo, es preparar gente para salir para despertar, salir de la pobreza. Exacto. Para romper Yo cadenas. nunca voy a olvidar que mis maestras me decían que venían de San Germán, de la escuela normal de San Germán. Sí, sí. Y yo hoy tengo una maestra de 80 años, que es mi amiga, Ramonita Millán, que habla de eso, pero sin ningún problema. En Puerto Rico existió la escuela normal, que ahora le han cambiado todos los conceptos y que obviamente ha evolucionado otra cosa. Pero mire, de eso es lo que se trata la filosofía normalista. Esos son los normalistas.
Tienen que ver también, y les invito a que accesen todo lo que está pasando en la red con los normalistas e Iguala y las alusiones que hacen al Che Guevara. Es impresionante. Tienen unos imaginarios bien específicos de qué revolucionarios ellos quieren ser, ¿verdad? Entiendo. Pero mira, pero es que yo te digo, entonces, esa es la primera reacción de la gente. Che. Entonces no pierden perspectiva de la necesidad que tenemos todos de ser revolucionarios a nuestra manera. Exacto. Y en nuestra forma. La revolución se da de 20.000 maneras y 20.000 formas, y entonces le tenemos miedo al concepto y no entienden que aquí el intento del 50, la victoria del 48 es una victoria en pro de una revolución pacífica, y nos hemos olvidado hasta del concepto, le cogimos miedo a la cosa. Exacto. ¿Okay? Y entonces ahora preferimos pues graduar con unos diplomas que no hagan nada, que no sepan nada, o preferimos tener un currículo de 126 materias. Porque te voy a decir una cosa, eso es otra cosa cómica. Y desde el punto de vista legislativo, yo voy a hacer eso. Voy a tratar de establecer en un articulito que estoy preparando de todas las reformas al currículo que se proponen. Desde Mundillo hasta you name it, hasta alta finanza. Sin embargo, no hablamos de la esperanza del hombre, de la esperanza Exacto. de la mujer y de ser ciudadanos. Y entonces Consciente. Pero seguimos enseñando la pelea entre dos niñas y cómo todo el mundo lo auspicia. Exacto. Yo creo que hemos dado en el clavo, es mantener estos Yo me tengo que excusar. Sí, usted se tiene que excusar. Y les quiero decir, mío, es que tengo un compromiso, voy a una vista adjudicativa en los próximos 15 minutos, y voy allá hasta Carolina, así que eso es lejísimo. Pues muy bien, pues te pide el programa. Amigos de la previa, hoy hemos tenido de principal participante, directora, moderadora, y todo lo demás, a Carmen Enid Acevedo. Todo eso sin chavo, ¿sabes? Y todo eso demuestra qué falta nos hace Carmen Enid más a menudo en nuestro programa. Obviamente, como ella está en la clase dominante, pues ya no participa con nosotros, pero gracias por estar con nosotros. Excusé a Lorenzo Villalba, que está tomando nota de todo lo que está ocurriendo en las primarias desde anoche en Estados Unidos. Presumo que todavía hay colegios cerrando en Alaska y California, pero de todas maneras, el próximo miércoles vamos a estar con ustedes de nuevo y les vamos a traer las noticias más importantes y las cosas más importantes. En el ámbito legislativo, hablamos la semana que viene de la crudita, hablamos la semana que viene de las emisiones de blones, hablamos la semana que viene de la confirmación del secretario de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está caliente. ¿Zaragoza va a ser confirmado o tiene problemas? Hablamos la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. En el próximo programa de la previa. Buen día. Y recuerden que estamos en Ustream.tv, /channel, /Bonitas Radio, en bonitasradio.net. Más tarde estará este programa y seguimos en todas las plataformas, iTunes, iVoox y YouTube. You name it. Somos Bonita Radio. Síguenos en Ustream.tv, /channel, /Bonitas Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.